Muy buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Este domingo 10 de septiembre del año 2023. Le damos gracias, 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 gracias al Señor por sus múltiples misericordias derramadas sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, sobre la vida de nosotros. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo y por darnos ciertamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Le damos gracias y le pedimos que en esta mañana disponga nuestras mentes, nuestros corazones, para poder escuchar y atender la palabra de Dios y lo que Él tiene que hablar a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. La palabra del Señor dice que es viva y es eficaz. Y al decir que es viva y es eficaz, habla de que su palabra literalmente está viva. Ciertamente para nosotros hay un libro que está escrito y como un libro, al abrirlo vemos nosotros plasmadas letras y que aparentemente no dicen nada, pero la realidad es que Dios habla a través de ese libro. Dios habla a través de, como el Señor me ha permitido llamarle, de el manual de vida. Y en ese manual de vida, el Señor tiene instrucciones claras y precisas para todos y cada uno de nosotros en el diario vivir, para que nuestra situación personal, particular y en relación a los demás se convierta en un propósito conforme a los deseos del corazón de Dios. Le damos gracias, gracias al Señor, porque eso no hubiera sido posible si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido aquí a la tierra como hombre para vivir con nosotros, en medio de nosotros, y ciertamente con un propósito, un objetivo. El propósito y el objetivo era que Él entregase su vida y muriera por todos y cada uno de nosotros, que derramase su sangre y que su sacrificio el día de hoy nos permita a nosotros entender y saber que hay promesa de vida eterna. Quizás el reflexionar en ello para poder entender la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros, pedirle al Señor que nos permita detenernos en nuestro diario vivir, en el cual siempre estamos tan ocupados, siempre estamos tan distraídos, siempre estamos ocupados en tantas y tantas cosas, de las cuales si uno se pusiera a hacer un análisis minucioso, nada de eso sería verdaderamente importante. Y no estoy diciendo que en el día a día no haya cosas que necesitamos conocer, saber, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra situación, dependiendo de nuestras edades, dependiendo de nuestro sexo, dependiendo de nuestro papel aquí en la tierra. No estoy diciendo que no sea importante, pero todo eso, dice la palabra de Dios, que un día se acabará, un día dejará de ser. Y cuando ya no haya más nada aquí en la tierra, entonces, ¿qué será? Para los que han logrado comprender y entender el propósito de la vida, el propósito de la palabra de Dios, nuestra confianza y nuestra esperanza es saber que hay una vida eterna. Es saber que Dios tiene preparada para nosotros una morada eterna. Así fue expresado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando Él les dijo, les conviene que yo me vaya, voy a preparar morada para todos y cada uno de ustedes, porque quiero que sepan que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias, Señor, gracias, porque eso cambia mi expectativa en el día a día. Eso ciertamente no hace que mis problemas se acaben, que mis preocupaciones se olviden, que mi manera de vivir todos los días cambie, pero sí cambia mi actitud, Señor, sabiendo que tú estás en perfecto control de todas las cosas. Y eso cambia cualquier esquema, eso cambia cualquier situación.
Te damos gracias entonces y te pedimos que nos permitas disponer nuestros corazones, nuestra mente para dejar un poquito a un lado los afanes del día a día, las preocupaciones del día a día, los distractores del día a día. Permítenos incluso apagar nuestros dispositivos electrónicos para estar atentos, Señor, a lo que tú tienes que hablar y que decir. Siempre tienes cosas que decir a través de tu palabra. Envía de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos hable, nos ministre, y te pido que me permitas, Señor, concentrarme en tu palabra y olvidarme de mis propios pensamientos, de mis propias emociones, de mis propios deseos, y para que de ninguna manera hable de lo mío, de las intenciones de mi corazón o de mi pensamiento, sino que sea tu palabra la que nos instruya, que sea tu palabra la que nos edifique, que sea tu palabra la que nos consuele, que sea tu palabra la que nos aliente, que sea tu palabra la que nos sane. Así dice en el libro de Hechos, y envió su palabra y lo sanó. Dios envió su palabra, dice, y nos ha sanado. Que nos dé entendimiento para entender esta palabra. Le damos gracias al Señor, y pasamos a nuestra proclamación como lo hemos venido haciendo. Hoy Dios nos ha permitido preparar una nueva proclamación. Voy a leer las escrituras en las cuales descansa esta proclamación. Están anotadas y se las hago llegar a través de los grupos. Deuteronomio 32:4, Daniel 4, Salmo 103, versículo 6, Daniel 4, versículo 37, Isaías 61, versículo 11, Salmo 143, versículo 8, Isaías 55, versículos 8 y 9, Salmo 23, 6, Proverbios 3, del 3 al 4, Jeremías 31, versículo 33, Hebreos 8, versículo 10, Segunda de Corintios 3, versículo 3, Isaías 49, versículo 16 y Efesios 3, del 14 al 21. Usted puede después anotarlos e ir a estas lecturas de manera personal para reflexionar en ellas, para meditar en ellas, e incluso para que Dios le hable quizás de una manera distinta, como nos ha permitido estructurar esta proclamación el día de hoy. Recuerde que la hacemos personalizada y dice así: Señor, tu obra es perfecta. ¿A qué obra se refiere? A su creación en el universo. No hay nada que no sea perfecto. Dios es perfecto. Él es la perfección misma. ¿Acaso puede haber algo imperfecto? Humanamente para nosotros hay cosas imperfectas, pero para Dios todo es perfecto, todo. Y empieza diciendo: Señor, tu obra es perfecta y todos tus caminos son justos. Tú eres un Dios de fidelidad, eres un Dios justo y recto. Recto eres tú, Jehová de los ejércitos. Tú eres el que hace justicia y juicio a favor de los oprimidos. Ahora yo te alabo, te exalto, te glorifico, Rey del cielo, ya que tus obras son verdaderas y justos son todos tus caminos. De la misma manera que la tierra produce sus renuevos, de la misma manera que la tierra da su fruto, así, Señor, así como del huerto haces brotar lo sembrado, así es como haces justicia y haces que brote la alabanza de todos los que te aman y de todos los que te temen. Hazme escuchar por la mañana de tu misericordia. Hazme caminar por tus caminos. Hazme caminar por caminos de bien y no de mal. Permite que tenga dominio propio sobre los pensamientos del mal y hazme confiar en ti en todo momento. Ciertamente, el bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por siempre y para siempre. Padre,
Padre, que nunca se aparten de mí, que nunca se aparten de mí tu misericordia y tu verdad. Tu promesa retendré para que pongas y escribas tu ley en mi corazón y en mi mente, para proclamar que tú eres mi Dios y que yo soy parte de tu pueblo. Tu ley me dice que soy una carta redactada por nuestro Señor Jesucristo, escrita y grabada con tu espíritu sobre mi corazón. Por todo tu amor, favor y misericordia es que yo el día de hoy doblo mis rodillas delante del Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a las riquezas de tu gloria yo sea fortalecido, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que sea arraigado y cimentado en tu amor. Amén. Les invitamos para que reflexione en esta proclamación. Les hemos dado los versículos, usted puede ir a ellos para ampliarla y proclame la palabra del Señor. Recuerde, como lo he expresado en otras ocasiones, que no se trata de una cadena de oración. No se trata de que si usted la pasa 1000 veces o 100 veces, usted recibirá entonces una sorpresa. No funciona así. No funciona así el reino de los cielos. No funciona así la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que caer en cada uno de nosotros e ir transformándonos cada día en las manos del Señor, para que Él nos vaya modelando hasta que el Señor obtenga lo que Él desea, la vasija que desea de cada uno de nosotros, conforme a sus propósitos y a su voluntad. Ese es el propósito del Señor. Y la palabra es personal para cada uno de nosotros. Lo que un versículo puede decirme a mí, a otra persona lo puede exhortar, a otra lo puede sanar, a otra le puede dar esperanza, y siempre actúa de manera distinta. Esa es la sabiduría de Dios, para nosotros inexpugnable, pero podemos aspirar a tratar de comprenderla si nosotros creemos que este libro es verdadero, es real y habla del Señor mismo. Durante esta semana, déjenme decirles que tuve a alguna de ustedes en el consultorio, venía con el esposo, los hijitos, y fue muy emotivo. Ella estaba terminando una parte del ciclo de tratamiento y está por empezar otra fase, no menos, ¿cómo se dice? No menos importante, pero con mucho es mucho menos que lo que ha experimentado. Ella se ha tratado con quimioterapia, con radioterapia, y ahora tiene que tener este tratamiento, supongo yo que alrededor de 9 meses o un año. Y vino a la consulta a una revisión para valorar algunos efectos por el tratamiento. Le encontramos muy bien, muy bien. Y antes de retirarse, ella expresó en un momento determinado, y debo de confesar que fue muy emotivo para mí, porque me expresó y me dijo: queremos darle las gracias. Y yo dile: dale las gracias a Dios, es el único merecedor de toda la gloria. Y ciertamente entiendo que el Señor usa personas, usa situaciones para poder hablar, pero recuerde que toda la gloria y todo el reconocimiento es para Él, no para nosotros. En su palabra, de hecho, dice: para que nadie se vanagloríe de las obras que yo hago. Ninguno de nosotros puede vanagloriarse de las cosas que Dios hace en el día a día. Y ella dijo: quiero expresarle que estamos muy contentos. Quiero decirle que nuestra vida ha cambiado, que estamos entendiendo el propósito de nuestra familia, el propósito de nuestro matrimonio, el propósito y la responsabilidad que tenemos para educar a nuestros hijos.
la vida nos ha cambiado. Y dicho, señalado así, como relatado, no puedo transmitirles realmente el impacto que esto trajo en mi corazón. Tuve que contenerme, ciertamente, soy humano, tuve que contenerme y le dimos gracias a Dios. Y mi exhortación antes de retirarse, ella fue: sigue proclamando la palabra de Dios. Sigue proclamando la palabra de Dios. Y la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijas es instruirlas en los caminos de Dios. Dios nos da una promesa hermosa si nosotros instruimos a nuestros hijos en sus caminos. Dice que aun cuando ellos crezcan y se aparten, ellos regresarán nuevamente al camino. Es una promesa preciosa y hermosa del Señor. Hay que hacer el trabajo en el día a día. Y mientras reflexionaba en esto, empezó a venir a mi mente una situación, no sé por qué el Señor la trajo de esa manera, y quiero expresarle que pensaba yo en una, eh, no sé qué es el jitomate, si una verdura o una legumbre, una verdura, espero que sea una verdura, y si no es así nos corrigen, y pensaba en tomates rojos. Y el Señor me llevaba a pensar que a veces cuando nosotros vamos y adquirimos estas mercancías, pues generalmente escogemos los que se ven mucho mejor ante nuestros ojos. Pero ¿cuántas veces nosotros no escogemos aparentemente el mejor fruto, la mejor verdura, la mejor fruta, de un aspecto agradable, y cuando llegamos a casa y lo cortamos y lo partimos, ¿cuántas veces no nos ha sucedido que este fruto, esta verdura o este producto no tienen el sabor que estábamos considerando? Incluso puede ser que no tengan sabor. Incluso puede ser que nos dejen un mal sabor en la boca. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Y pensaba en un tomate que a lo mejor ya estaba pasado y que por estarse pasando uno podía pensar: no, se me hace que ya no sirve, se me hace que mejor escojo otro. Y que si por alguna razón ese tomate se fue en la bolsa y llegó a casa, al partirlo y al probarlo, uno dice: qué delicioso, qué rico estaba. Y pensar que yo lo veía mayugado, que yo lo veía como que ya no tenía una vida útil. Y el Señor me hablaba y me decía que para nosotros es exactamente igual, que el Señor necesita trabajar en todos y cada uno de nosotros, desde dentro de nosotros mismos. El Señor necesita trabajar con nuestro corazón, el cual no vemos, con nuestra mente, la cual de alguna manera podemos estar conscientes, pero no la vemos, no la observamos. De nuestras entrañas, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué nos motiva en el día a día? Podemos reflejar aparentemente ser los mejores frutos ante la humanidad. Podemos tener apariencia de bondad, pero negar la eficacia de la palabra de Dios, pero negar las obras de Dios, pero negar al Hijo de Dios. De nada importa que aparentemos cosas muy buenas en distintas áreas. Quizás el mejor obrero, quizás la mejor empleada, quizás el mejor profesionista, quizás el mejor cantante, pero ¿qué hay dentro de esa persona? Y eso es lo que es valioso e importante para el Señor. No importa que el exterior pueda aparentar lo contrario, lo que hay dentro de nosotros, eso es lo verdaderamente importante. Y mientras pensaba en esto, pensaba que es más fácil para nosotros a veces inclinarnos hacia las cosas que son negativas, cualesquiera que éstas sean. Si de repente, voy a tomar este ejemplo porque creo que todos hemos estado familiarizados con él, si de repente un agente de tránsito me detiene, es más fácil que yo esté pensando en sobornarlo para que me deje ir porque llevo prisa. Es más fácil que yo trate de argumentar que está en un error, y puede que lo esté, pero yo siempre estoy justificando las cosas en lugar de simplemente asumir.
de simplemente confiar en la palabra, en el cual Dios me exhorta y me dice que Él mismo peleará nuestras batallas, todas nuestras batallas, cualesquiera que éstas sean. Es una exhortación para nosotros. Santiago 4:16 habla algo al respecto de esto y dice, ¿por qué se jactan de vuestra soberbia? En otras palabras, ¿por qué se jactan de su vanidad? ¿Por qué se jactan de aquello que piensan que son y no son? Toda jactancia es mala. Toda jactancia es mala porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es de desagrado delante de Dios. La Escritura dice es pecado, es desagradable delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dice su palabra que no hay uno solo bueno, ninguno. Y en el día a día queremos cosas espectaculares para nosotros mismos, que satisfaga mi propia necesidad, mi propia emoción. Y al decir esto, pienso en todos estos años en los que el Señor ha trabajado conmigo, por ejemplo, en los cuales cuando yo empecé a medio entender un poquito las cosas de Dios que yo no entendía y no comprendía y que no sabía, la manera en que Dios permitió que yo pudiera empezar a doblegar mi falta de creer, que pudiera empezar a doblegar mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia, fue a través de una manifestación creativa, es decir, de algo que podríamos subrayar y decir que fue sobrenatural. Podríamos equiparar eso con un milagro. Un milagro es aquello que está y ahora no está, o que no estaba y ahora está. Una manifestación sobrenatural. Y ha sido un proceso, porque ciertamente al empezar, pues yo quería más, quería observar más, quería conocer más de cosas sobrenaturales, si bien la realidad es que yo no estaba siendo transformado, yo no estaba siendo cambiado, seguía siendo la misma persona, aunque había sido espectador de algo que cambió el rumbo de mi vida y lo empezó a cambiar desde entonces. Para el caso de muchos de ustedes, en medio de una necesidad, cuando ustedes vienen en un proceso de enfermedad, y no cualquier enfermedad, una enfermedad cuya palabra al expresarla es una sentencia de muerte para nosotros, una palabra devastadora, pero no es más que eso, es solamente una palabra. Incluye más de 100 enfermedades que se comportan de manera distinta, pero además la última palabra la tiene Dios, no importa la sentencia de los hombres. Para nosotros, estando en una situación así, generalmente nuestro deseo es, por ejemplo, ser sanados físicamente. Que yo vaya al médico y que me diga que ya no hay diagnóstico, o que me dieron tratamiento y que me digan que ya no hay enfermedad. Y está bien, está bien. Ahora la pregunta es, ¿esa situación cambió mi manera de ser? ¿Mi manera de ser conmigo? ¿Cambió mi autoestima? ¿Cambió mi relación con los demás? ¿Cambió mi relación con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi prójimo, con mis familiares? ¿Cambió mi situación? ¿O simplemente era una expectativa que yo tenía en la cual yo quería algo? Y el querer algo a veces es en nuestra emoción. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y a esperar su tiempo. Esperar el tiempo del Señor no es nada fácil. No es nada fácil. Quizás algunos de ustedes sepan que estuve yo en un proyecto en relación a mi especialidad y en relación a participar en la creación de un departamento en donde se dieran radiaciones. Invertí 3 años en ese proyecto, pero déjenme confesarles que en algún momento de la historia Dios me empezó a hacer sentir que ese proyecto no estaba dentro del propósito ni de la voluntad de Dios. Y a pesar de tener destellos
en mi corazón y en mi mente, leyendo la palabra, y en los cuales el Señor me hacía tener este tipo de pensamientos. Yo dije, no, mi pensamiento me engaña, no es cierto, yo tengo que mantenerme porque esto es bueno, esto seguramente va a traer un beneficio para mucha gente. Por ejemplo, personas de Saltillo tienen que viajar a la ciudad de Monterrey para un tratamiento de esta naturaleza. Y no solamente tienen que trasladarse a la ciudad de Monterrey, sino que además son tratamientos muy costosos, muy costosos. Un tratamiento promedio de radiación, déjeme expresarle, está en promedio alrededor de 300,000 pesos. Pesos más, pesos menos. La pregunta es, ¿quién tiene esta capacidad económica? No muchos. Habrá quien lo tenga. Habrá quien junte a los familiares y pueda reunir esta cantidad de dinero. Pero no mucha gente tiene esa posibilidad. Me mantuve en el proyecto pensando que habría cosas que en algún momento podrían estar bajo mi control o decisión y que yo podría tomar algunas decisiones. Finalmente el tiempo se cumplió, llegó y de repente yo estaba fuera de ese proyecto. Fue muy difícil para mí aceptarlo. Fue muy difícil. Pero hubo un proceso en el cual Dios quería mostrarme que es su tiempo y no mi tiempo. Es el tiempo de Dios y no nuestro tiempo. Y lo que Dios quiere que aprendamos es que aprendamos a depender de Él en todo tiempo y en todo momento. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Cuando ustedes vienen a consulta quisieran recibir un medicamento maravilloso, milagroso, prodigioso, que en una semana o en un día les dijese, se solucionó todo, todo ha cambiado. Eso dista mucho de la situación real, pero no es imposible. Pero en lo que eso se hace posible, Dios quiere obrar en nuestra vida. Y Dios quiere obrar de una manera profunda, en la cual Dios vaya transformándonos en el día a día hasta obtener lo que Dios desea. Y al pensar en esto, el Señor traía a mi mente una expresión de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en donde nuestro Señor Jesucristo expresó, aún no es mi hora, aún no es mi hora. ¿A qué se refería nuestro Señor? Aún no es mi hora. La primera expresión en relación a aún no es mi hora es una escena en donde se describe en la palabra de Dios como las bodas de Canaán, en las cuales la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre terrenal, María, viene con él y le dice, hijo, ya no hay vino. En la expresión cultural de ese tiempo, Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es una expresión despectiva, no es una expresión en la que diga yo soy Dios y tú eres una mujer terrenal. No, era una expresión idiomática de ese tiempo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha llegado. La madre de Jesús dice, hagan lo que Él les diga que hagan. Y estuve reflexionando en a qué se refiere con aún no ha llegado su hora. Aún no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino eterno. No ha llegado el tiempo en que nuestro Señor establezca su reino de luz, su reino de verdad, para que todos aquellos que hayan creído en el nombre del Señor y se hayan apartado del mal, de hacer su propia voluntad, de cumplir sus propios deseos, puedan morar con Él en la eternidad cuando llegue el tiempo. En Génesis 29:7 hay una expresión en donde están hablando de un hombre llamado Jacob, el cual se ha ido a casa de su tío llamado Labán, y en el trayecto él llega a un lugar en donde los pastores iban a que el ganado tomase agua, y ahí él se encuentra con una mujer
que le deslumbra y que con el paso del tiempo se convertirá en una de sus esposas. Y entonces expresa él en Génesis 29:7, dice: y él dijo, he aquí que aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger al ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y continúa diciendo, y ellos le respondieron, no podemos darles de tomar agua hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra que está cubriendo el pozo, para que entonces el ganado, las ovejas, tomen del agua. Y mientras pensaba en esto, en el de que he aquí, aún es muy de día, nuestro Señor Jesucristo de lo que está hablando es de que Él quiere que todos vengamos a la luz del entendimiento y seamos salvos. Primera de Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solamente, subrayo, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Termina diciendo Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Cuando habla de quitar la piedra, en Primera de Pedro 2:7 dice: para ustedes, pues, los que creen, Él, está hablando, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que de los edificadores han desechado ha venido a ser cabeza del ángulo. No se podrá quitar la piedra del pozo para que beban aquellos que han desechado a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo requiere que creamos que Él es el Hijo de Dios. Él dijo: yo para esto he venido, y he venido para que conozcan a mi Padre. Y quien me ve a mí ha visto al Padre, y nadie puede llegar al Padre si no lo hace a través de mí. Pero aquel que no cree, dice, entonces él será piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes. Tropezarán en la palabra siendo desobedientes. Oremos para que el Señor siga obrando y nosotros podamos tener la certeza de que Él es. Dice en Juan 9:4, nuestro Señor Jesucristo está hablando, dice: me es necesario, había una urgencia. ¿Cuál era la urgencia? De que Él tenía un tiempo de cumplir en esta tierra. Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a entregar su vida. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre lo envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura, porque ciertamente la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para nosotros, la palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, resplandeció la luz sobre aquellos que creyeron en Él, mas aquellos que aún no creen en Él, que no pueden creer en Él, que no lo aceptan aún, dicen que aún no les ha amanecido. Siguen viviendo de noche, siguen viviendo en la oscuridad, siguen viviendo en tinieblas, siguen viviendo en la falta de conocimiento, siguen viviendo desafortunadamente en la ignorancia. Nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo decía: entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Quien viene a mí, yo no le desecho. Isaías 50:11 habla en relación a esto que después se cumplió. He aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas, carbones encendidos, y andan a la luz de vuestro propio fuego y de las teas que encendieron. Pero lo que está diciendo aquí el profeta, es: andan en tinieblas, andan en sus propios juicios, andan en su propio entendimiento.
y como andan en sus juicios y andan en su entendimiento, son fácilmente engañados. Y esa es la realidad en la humanidad. La gente cree, entrega su esperanza, entrega esa pequeña porción de fe que cada uno tiene y que no alcanza para entender las cosas eternas en lo que les ofrecen. Y queremos comprar esperanzas. Y hay tanta gente que no cree en el Señor, que está apartada del Señor y que obran de continuo en hacer del mal, que ellos traen falsas esperanzas y las venden y se aprovechan de la buena voluntad de las personas. En la palabra de Dios no es la excepción, no es la excepción. Qué temor y qué temblor, porque aquellos que venden falsas ilusiones, falsas esperanzas, aquellos que no proclaman la palabra de Dios de manera correcta como el Señor lo ha establecido, un día serán ellos, aunque no parece estar muy convencidos, estarán delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que en ese día será el lloro y el crujir de dientes. Primera de Corintios 11:17 dice: ustedes no se reúnen, y cuando se reúnen simplemente no es para lo mejor, sino para lo peor. Pues cuando se reúnen, y sobre todo está hablando cuando usted ha creído en Cristo, aquel que cree en Cristo y se dice cristiano no necesariamente es cristiano. Y dice, así que cuando se reúnen, lo único que escucho entre ustedes son divisiones, contiendas, murmuraciones, críticas. ¿Le suena familiar a usted? Cuando nos reunimos, que en muchas ocasiones simplemente es para juzgar, señalar al prójimo, cualesquiera que éste sea, puede ser familiar nuestro, cercano nuestro, y no nos reunimos para edificar, para exaltar las virtudes que Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros. El Señor nos exhorta y dice que de nuestra boca el día de hoy salgan palabras para bendecir, que de nuestra boca salgan palabras para edificar, que de nuestra boca salgan palabras para exhortar, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Quién de nosotros teme a Jehová? ¿Quién escucha la voz de su siervo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién hay que lo haga? Ustedes andan en tinieblas y la luz no viene a ustedes. Pero para que dejen de estar en tinieblas y la luz venga a ustedes, confíen en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Isaías 50:10. ¿Cuál es la solución? Confiar en el nombre de Jehová y apoyarnos en él. Continúa diciendo Isaías 54, porque Jehová es el que da la palabra de sabiduría. Y esas palabras de sabiduría dice que son palabras para saber hablar al que está cansado, al que está fatigado, al que no tiene esperanza, al que está en necesidad. Dios da palabra de sabiduría para que se emplee correctamente, no para aprovecharse de las situaciones. También Dios despierta el oído para ser sensibles al clamor de aquellos que sufren, de aquellos que lloran, de aquellos que están angustiados, de aquellos que están en necesidad. Mateo 8:28 dice que cuando nuestro Señor Jesucristo había llegado a un lugar, a la tierra de los Gadarenos, dice que le salieron a su encuentro 2 endemoniados y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido para atormentarnos antes de tiempo? La expresión es: aún no había llegado la hora. No había llegado la hora. Juan 8:28 dice: y cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy. Cuando yo sea levantado en la cruz, sabrán que yo fui el que vino. Yo fui el que vino a rescatarlos.
Yo fui el que vino a pagar el precio por ustedes. Yo fui el que vino a tomar el acta de los decretos para que ustedes fueran libres. Porque esto agradó al Padre. Y el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Hay un par de escrituras más en donde nuestro Señor Jesucristo dice, porque el tiempo no ha llegado. Pero la expresión cambia en Juan 17:1, donde dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Cuál hora habría llegado? La hora en que sería levantado y sería glorificado. Y no solamente fuera glorificado Él, sino en la medida que Él fuera glorificado, también fuera glorificado el Padre. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La hora llegará. Aún no ha llegado la hora para muchos de nosotros. ¿Por qué dice que aún no ha llegado el tiempo y no ha llegado la hora? Ejemplificando y regresando al ejemplo que decía que cuando estamos en una situación de necesidad, particularmente de enfermedad, queremos ser sanos. Queremos ser sanos ya, aquí y ahora. No importa cómo, ya quiero. Pero en el proceso puedo ser engañado, puedo ser violentado y caer mucho más profundo. ¿Cuándo va a llegar la hora? En el tiempo del Padre, que no es nuestro tiempo, sino es el tiempo de Él. Para que llegue el tiempo de Él, Dios necesita trabajar en nosotros para quitar nuestra incredulidad, para enseñarnos que este paso por este mundo es pasajero, para enseñarnos a vivir en el día a día, para que cuando llegue el tiempo, incluso dice, nos dé entendimiento para llegar al final y tener la esperanza de que estaremos en su reino. Mientras eso llega, Dios ciertamente quiere sanarnos, pero nos quiere sanar de nuestra mente, nos quiere sanar de nuestro corazón, nos quiere sanar de nuestra alma. Y para hacerlo, eso lleva un proceso. Para hacerlo, ese proceso incluye la capacidad que Dios nos dé a cada uno de nosotros para perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, para pedir perdón por los que hemos ofendido. Y después de que hayamos perdonado, después de que hayamos entendido lo que significa el perdón en nuestras vidas, entonces bendecir. Bendecir a los que nos maldicen, bendecir a nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen, bendecir a los que nos ultrajan, bendecir a los que nos señalan, bendecir a los que murmuran de nosotros, bendecir y bendecir y bendecir. El secreto está ahí. Y oramos para que el Señor nos permita a ustedes y a nosotros seguir esforzándonos en el proceso, que nos dé la capacidad y el entendimiento y la claridad de poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, cualesquiera que haya sido el escenario, cualesquiera que haya sido la situación, y después de perdonar, bendecir, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y seguimos en comunicación. Bendiciones.